Bueno, hemos estado estudiando el libro de Nehemías y yo creo que aunque estamos estudiando el mismo libro, cada semana vemos un tema distinto. Por eso creo que no da para que nos cansemos de estudiar de él y encontramos grandes tesoros en él. Hemos visto en capítulo 9, veíamos hace 8 días que fue sacado de la oscuridad. ¿Quién? ¿Quién fue sacado de la oscuridad? ¿Se acuerdan? Que él estaba en un lugar de idolatría, un lugar que se desarrollaba, un lugar que tenía para su tiempo grandes avances en el tema como científico, cultural, y ahí, exacto, y ahí fue sacado Abraham, que inicialmente se llamaba Abraham. Y ahí fue sacado Abraham, y entonces por eso titulamos el mensaje pasado, sacado de la oscuridad. No es que Dios eligió al mejor de allá y dijo, ven para acá, te necesito. Dios eligió a un pecador como lo eres tú, como soy yo, una persona del común. Dios eligió para un propósito especial. Si él no hubiera sido llamado por Dios, Abraham no hubiera aparecido en los libros de historia. El hecho de que Dios lo llamó fue lo que lo hizo aparecer en las páginas bíblicas y tenerlo en nuestra memoria, en nuestro corazón, como alguien a quien Dios llamó y puso para un propósito especial. Entonces tenemos versículo 10, bueno, desde el 9, dice, y miraste la aflicción de nuestros padres en Egipto y oíste el clamor de ellos en el mar rojo. Qué lindo que cuando nosotros podemos clamar a Dios, ¿Dios qué hace? No me hable más, no lo quiero escuchar. No, dice, clama a mí. Es como una invitación, es como si dijera, yo quiero que lo hagan. Entonces, el clamó el pueblo y Dios hizo. Dice el versículo 10, ¿qué hizo Dios? Entonces, vamos a tocar 3 puntos en estos minutos. La bondad de Dios, la rebeldía en el corazón del hombre y la misericordia de Dios. La bondad de Dios, del versículo 10 al versículo 15. Dice, e hiciste señales, maravillas contra Faraón, contra todos sus siervos, contra todo el pueblo de su tierra, porque sabías que habían procedido con soberbia contra ellos. ¿Quiénes son ellos? Pues el pueblo de Dios, Israel. Y te hiciste nombre grande como en este día, y dividiste el mar delante de ellos. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Dividiste el mar delante de ellos y pasaron por en medio de él en seco. Y a sus perseguidores echaste en las profundidades como una piedra en profundas aguas. Con columna de nube los guiaste de día, con columna de fuego de noche, para alumbrarles el camino por donde habían de ir. Sobre el monte de Sinaí descendiste y hablaste con ellos desde el cielo. ¿Qué pasó en el monte Sinaí? Dios les entregó. Muy bien, eso. Los mandamientos. Allí en el monte Sinaí. Sobre el monte Sinaí descendiste y hablaste con ellos desde el cielo y les diste juicios rectos, leyes verdaderas y estatutos y mandamientos buenos. Y les ordenaste el día de reposo santo para ti. Por mano de Moisés, tu siervo, los prescribiste mandamientos, estatutos y la ley. Y le diste pan del cielo en su hambre y en su sed les sacaste aguas de la peña y les dijiste que entrasen a poseer la tierra por la cual alzaste tu mano y juraste que se la darías. Entonces vemos del versículo 10 al versículo 15. ¿Qué dijimos? Muy bien. La bondad de Dios. Del versículo 10 al versículo 15, la bondad de Dios. ¿Cómo se manifestó la bondad de Dios? El versículo 9, el versículo 10, el versículo 11 nos habla de la liberación. Versículo 9
10 y 11 me habla de la liberación. ¿Cómo más se manifestó la bondad de Dios? Versículo 12. ¿Qué hizo Dios en el versículo 12? La nube los guió, muy bien, muy bien. Los guió, entonces, primero liberación. ¿Cómo se manifiesta también la bondad de Dios? Dios los dirigió. En otra palabra, dirección. Liberación, dirección. Versículo 13. Entonces, frente a esto, hay un versículo que dice, te haré entender y te enseñaré el camino por donde debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. Estamos necesitando dirección de Dios, estamos necesitando que nos muestre qué hacer y Él quiere mostrarnos. Y Él dice, te haré entender y te enseñaré el camino. Entonces, una manera en que muestra su bondad es la dirección. Versículo 13. Sobre el monte de Sinaí descendiste y hablaste con ellos desde el cielo y les diste juicios rectos, leyes verdaderas y estatutos y mandamientos buenos. Entonces, si el versículo 10 y 11 me habla de liberación, si el 12 me habla de dirección, el 13 de qué me habla. Muy bien, algo así, instrucción, instrucción. Entonces, liberación, dirección, instrucción. ¿Cómo se manifiesta la bondad de Dios? 13 y 14. Miren el 14. Les ordenaste el día de reposo santo para ti por la mano de Moisés, tu siervo. Les prescribiste mandamientos, estatutos y la ley. Ahora, versículo 15. Les diste pan del cielo. ¿Cómo se llamaba el pan? Maná. Les diste pan del cielo en su hambre, y en su sed les sacaste aguas de la peña, y les dijiste que entrasen a poseer la tierra, por la cual alzaste tu mano y juraste que se la darías. Entonces, tenemos, ¿cómo se manifiesta la bondad de Dios? Por liberación, dirección, instrucción, y esta, versículo 15 sería provisión, provisión, liberación. Mire que todas terminan en on, liberación, dirección, instrucción, provisión. ¿Cómo se manifiesta la bondad de Dios? Dios proveyó para ellos. Dios provee hoy. ¿Sí o no? Dios les dirigió a ellos. Dios dirige hoy. Dios les instruyó. Dios instruye hoy. Dios fue bueno con ellos. Dios es bueno con nosotros hoy. Sí. Muy bien. La bondad de Dios. Pero pasamos al versículo 16. Mas ellos, ¿quiénes ellos? O sea, el pueblo y nuestros padres fueron soberbios y endurecieron su cerviz y no escucharon sus mandamientos. O sea que fueron tercos. O sea que Dios habló, pero ellos no hicieron caso. Y la palabra ahí es rebeldía. ¿Cómo se manifestó? Vemos cómo se manifestó la bondad de Dios. Ahora, ¿cómo se manifestó la rebeldía en ellos? Versículo 16. Ellos fueron soberbios y se endurecieron. Se endurecieron. Ellos no escucharon, versículo 16. Pero versículo 17 vuelve y lo dice. No quisieron oír. Pero también dice de algo más cómo se manifiesta la rebeldía. Ni se acordaron de sus maravillas que había hecho con ellos. ¿Cómo se llama eso? Ingratitud. ¿Cómo se manifiesta la rebeldía? Entonces, soberbia, endurecimiento, no oír, fueron ingratos. Pero algo más hicieron ellos. Antes endurecieron su cerviz, versículo 17,
y en su rebelión pensaron poner caudillo para volverse a su servidumbre. O sea que ellos quisieron volver ¿a dónde? A Egipto, donde estaban esclavos, donde estaban echando a sus hijos varones al río para que murieran. Totalmente contradictorio. Querían volver a Egipto, pero así somos los hombres cuando dejamos de escuchar a Dios. Y un hijo de Dios que ha sido salvado, que ha sido rescatado, que Dios le ha mostrado su amor, puede en algún momento, cuando deja de escuchar a Dios, cuando es soberbio, cuando se vuelve terco en actitudes y en hechos, volverse ingrato, pero a la vez querer volver a ese mundo donde Dios lo sacó. Y es totalmente contradictorio, es loco, pero es real. Creyentes, hijos verdaderos de Dios, supuestamente verdaderos hijos de Dios, diciendo, ay, cuando yo hacía tal cosa, cuando yo iba y me trasnochaba ya, y al otro día con ojeras, y me decían oso panda, y ay, qué rico era. ¿Por qué? Porque estamos, qué locura, ¿cierto? Cuando el pueblo estaba allá en Egipto, clamaba y le decía, Dios, ¿qué? Sácame de aquí, el pueblo. Dios los saca, los lleva, le da una tierra nueva, y cuando están allá dicen, o cuando están en el desierto dicen, yo quisiera volver a Egipto. ¿Quién entiende eso? Qué contradictorios somos, pero así pasó, de verdad, es real. Dice, antes endurecieron su cerviz y en su rebelión pensaron poner caudillo para volverse a su servidumbre. Qué triste es, cristianos, que no disfrutamos el cristianismo. Cristianos que quisiéramos estar como los que están en el mundo, cuando ya fuimos sacados de allá y sabemos que eso no sirve para nada, que el mundo lo que ofrece es una porquería, una suciedad, una cosa maloliente, pero que el mundo o el enemigo de Dios lo disfraza tan hermoso, pero cuando usted se mete allá, se da cuenta que es venenoso, que es malo, que es perjudicial. Entonces, así se manifiesta la rebeldía. Pero cuando ellos eran rebeldes, Dios fue bondadoso, ellos respondieron con rebeldía, pero miren la reacción de Dios, el versículo 17. ¿Cómo reaccionó Dios? Versículo 17. Ellos, dice, no quisieron oír, ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos, antes endurecieron su cerviz y en su rebelión pensaron poner caudillo para volverse a su servidumbre. Versículo, pero ahí sigue. Pero tú eres Dios que ¿qué? Perdonas. Qué hermoso es Dios, que aún les daba la oportunidad de perdonarlos. Pero tú eres Dios que perdona, clemente, piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, porque no los abandonaste. Entonces, por un lado, la bondad de Dios, la respuesta a la rebeldía del hombre y la misericordia de Dios que se manifiesta a través del perdón, a través de no ejercer juicio de muerte sobre ellos y de la lealtad de Dios, porque no los abandonó. Dios abandona hoy. Dios deja tirados a sus hijos a ver qué hacen ellos, cómo se las arreglan. Ellos verán qué hacen. Dios no hace eso. Dios no nos abandona. Y el versículo 24 y 25 nos habla. Y los hijos vinieron, poseyeron la tierra, humillaste delante de ellos a los moradores del país, a los cananeos, los cuales entregaste en su mano, y a sus reyes y a los pueblos de la tierra, para que hiciesen de ellos como quisieran. Y tomaron ciudades fortificadas y tierra fértil, y heredaron casas llenas de todo bien. Perdón.
cisternas hechas, viñas, olivares, muchos árboles frutales, comieron, se saciaron. ¿Y qué? Se deleitaron ¿en qué? En tu gran bondad. Es que Dios tan maravilloso es ese. No solamente les entrega la tierra, sino que hasta les entregó las casitas ya hechas, las viñas ya sembradas, ya trabajo adelantado, y se deleitaron en su gran bondad. Tenemos un Dios que es tan bueno que nosotros no alcanzamos a medirlo. A veces pensamos en personas, ay, tan buena ella o tan bueno él, mire cómo ayuda al hijo, a la hija, o al esposo, o a la esposa, o cómo es de buen hijo. Y decimos, qué persona tan admirable. Dios supera a esa persona miles de millones de veces en bondad. Y nosotros a él lo deberíamos admirar. El pueblo de Israel fue sacado y estando en el desierto deseó volverse. Qué lástima que nosotros, los hijos de Dios, hoy actuemos de la misma manera. Olvidemos lo bueno que ha sido Dios. Olvidemos de dónde nos sacó, de dónde nos rescató. Olvidemos cómo ha obrado en el camino proveyéndonos cosas, ayudándonos en una situación. Cuando se enfermó aquel familiar, ay Señor, por favor, ayúdame, está muy enfermo. Dios contestó y al tiempo me olvidé que contestó. Me olvidé que ayudó. Me olvidé que proveyó y quiero volverme al mundo. Qué malos somos. Corazones tan ingratos, qué corazones tan fríos frente al gran amor de Dios y bondad de Dios. Y aún tenemos oportunidad de estar en esta vida, de vivir para nuestro Señor, de honrarle a Él, de no ser ingratos y escuchar su voz que mueve el corazón, porque el problema es cuando dejamos de escuchar la voz de Dios. Cuando oímos con nuestros oídos, pero eso que hemos escuchado no mueve el corazón. Ahí está el problema. Cuando todo comienza ahí, es cuando hemos dejado de escuchar. Cuando usted mira el versículo 15, versículo 16 más bien, ¿qué pasó? Mas ellos y sus padres fueron soberbios, endurecieron su cerviz, no escucharon tus mandamientos. Ahí empezó todo. Ahí empezó el problema. Y ahí empieza el problema para el creyente, para el Hijo de Dios, cuando no escuchamos lo que Él quiere que hagamos y cuando queremos tomar las riendas de nuestra vida cuando le pertenecen a Él. Triste, ¿verdad? Pero aún así, la bondad de Dios que los sacó y los llevó a que disfrutaran de su gran bondad. Señor, te damos gracias por esta palabra tuya que resalta lo que es de resaltar, lo que es justo resaltar, la bondad de Dios, la liberación, esa liberación enorme, la dirección perfecta, la provisión a su tiempo, la instrucción buena. Pero por otro lado, esa rebeldía, esa dureza, esa terquedad, esa ingratitud del hombre, esa necedad del hombre de volver de donde había suplicado a Dios que lo sacara. Pero aún así, Señor, llevaste a este pueblo a que disfrutara de tu gran bondad, de la bondad de Dios. Señor, ¿cuántas veces hemos actuado con terquedad, con ingratitud, con necedad, con deslealtad delante de ti? Y queremos pedir tu ayuda para que no dejemos de escuchar tu voz,
para que no anhelemos a este mundo que está podrido y lleno de llagas, y anhelemos más bien es servir y vivir para el Dios que es lleno de bondad. Escuchar la voz de Él, que su voz es dulce, su voz es buena. Oramos en el nombre del amado Señor Jesús. Amén.